¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué un país tan rico en recursos, tan bendecido en tierras, en cultura, en historia y en gente como México, sigue ocupando los últimos lugares en desarrollo y oportunidades? ¿Por qué, si vivimos en una de las tierras más fértiles del planeta, seguimos escuchando discursos que nos hablan de pobreza, de carencias, de imposibilidades? Hoy voy a revelarte secretos que no se dicen en los noticieros, verdades que están frente a nosotros, pero que hemos normalizado, y que si las miras con detenimiento, te cambiarán la forma de ver la realidad. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo el verdadero poder no está en lo que nos dicen que no tenemos, sino en lo que ya poseemos y no hemos aprendido a valorar. Y antes de continuar, te voy a pedir algo importante. Si quieres enterarte más de lo que está pasando en México, de lo que nunca te van a contar en la televisión tradicional y de lo que puede abrirte los ojos, quédate en este canal, suscríbete ahora mismo y activa la campana porque todos los días te comparto contenido que te ayudará a comprender lo que de verdad ocurre. Y recuerda algo, la información es poder. Si escuchas estos videos durante 21 días seguidos, te aseguro que tu perspectiva cambiará y comenzarás a anclar una nueva energía de conocimiento. Déjame en los comentarios en qué fecha empiezas este reto de 21 días. Esa fecha será tu punto de partida hacia una conciencia más clara. Ahora bien, empecemos con una comparación que en su momento hizo temblar a más de uno. Japón frente a México. Japón, esa potencia mundial que con su disciplina, su tecnología y su cultura del trabajo ha logrado posicionarse como la tercera economía más poderosa del planeta. Un país que, sin petróleo, sin grandes yacimientos de minerales y sin extensiones infinitas de tierra fértil, se ha convertido en sinónimo de avance. Pero, ¿qué pasa cuando pones frente a Japón con México? El resultado es sorprendente. Nuestro país es mucho más rico en recursos naturales, en tierra, en agua, en minerales, en cultura. La pregunta es, si México tiene tanto, ¿por qué no brilla igual en la escena mundial? Piénsalo bien. Mientras que del subsuelo japonés no sale una sola gota de petróleo, de México brotan millones de barriles diarios. Japón, sin tener hierro, acero o cobre, fabrica los automóviles que inundan el planeta. México, en cambio, posee toneladas de esos minerales y aún así lucha por generar empleos de calidad. Y aquí empieza la contradicción. Tenemos abundancia, pero vivimos con mentalidad de escasez. ¿Sabías que en Japón 8 mangos pueden costar hasta $100? Mientras tanto, en Chiapas, los mangos se pudren porque todos tienen y nadie compra. Lo mismo ocurre con nuestros jitomates, nuestras papayas y nuestros plátanos. Allá durante el invierno, conseguir frutas frescas es casi imposible. Aquí en México, basta con salir al mercado y ver la abundancia diaria que la tierra nos regala. Entonces, ¿dónde está el verdadero problema? El problema está en que no sabemos agradecer, no sabemos aprovechar y, sobre todo, no hemos aprendido a darle el valor que merece nuestra riqueza. Nos hemos acostumbrado a decir, somos pobres, necesitamos ayuda, pero la verdad es que vivimos en uno de los países más ricos de la Tierra. La diferencia está en la mentalidad. Mientras que en Japón la gente trabaja 14 o 16 horas para levantar una nación, aquí nos resignamos a hacer lo mínimo, a buscar excusas y a depender de lo que otros nos den. Quiero que pienses en algo. Por cada niño desnutrido en México, hay 10 niños obesos. ¿Dónde está el hambre entonces? No niego las carencias que existen, pero también es cierto que muchas veces no se trata de falta de alimento, sino de conciencia, de educación y de dirección. La verdadera riqueza no está solo en lo que tenemos bajo tierra, sino en lo que hacemos con ello. Y aquí entra un punto clave. La diferencia entre ser ordinario y ser extraordinario está en una sola palabra: el extra. El extra que le das a tu familia, el extra que le das a tu trabajo, el extra que aportas a tu sociedad. México no necesita gente ordinaria, necesita gente extraordinaria. Y para eso debemos dejar atrás la mentalidad de que no se puede y comenzar a preguntarnos, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros hiciera un esfuerzo más? Pero aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Por qué, si tenemos tanto, ocupamos los últimos lugares en educación, en tecnología, en economía? Porque nuestros hogares y nuestras escuelas no nos enseñan a darlo todo. Nos enseñan a conformarnos con lo mínimo, a esperar ayuda externa, a pensar que con trabajar unas horas ya es suficiente. Esa mentalidad de comodidad es la que nos está robando el futuro. Y quiero hacerte reflexionar en algo más profundo. ¿Te has dado cuenta de que en la mayoría de los pueblos y ciudades de México, los grandes empresarios no son mexicanos de nacimiento, sino descendientes de inmigrantes que llegaron sin nada?
Árabes, libaneses, judíos, franceses, chinos, todos ellos vieron en México una tierra de oportunidades. Llegaron sin dinero, sin idioma, sin títulos universitarios. Lo único que traían era hambre de crecer y la disposición de trabajar más que nadie. Y lo lograron. Hoy muchos de los negocios que prosperan en México son de esas familias que entendieron algo que nosotros no, que esta tierra lo da todo, pero solo el que se atreve a entregarse con disciplina. Aquí quiero dejarte un microhook. Si hasta ahora crees que ya has entendido la riqueza que tiene México, espera descubrir lo que voy a contarte en el siguiente bloque, porque la verdadera historia no está en lo que tenemos bajo la tierra, sino en lo que cultivamos en nuestra mente y en nuestros valores. Ahora quiero que te imagines llegando a Japón. Después de un largo vuelo, entras a tu hotel, dejas tu ropa en la lavandería con un billete de $100 en la bolsa de la camisa y te vas a recorrer la ciudad. Horas más tarde regresas y ahí está tu ropa perfectamente lavada y planchada. Y junto a ella, intacto, el billete de $100. ¿Por qué ocurre esto? Porque en Japón desde pequeños se educa bajo un principio muy simple y poderoso. Si no es tuyo, debe ser de alguien. Esa semilla de educación formativa transforma a toda una sociedad. Mientras tanto en México, nos gastamos millones en policías, cámaras de seguridad, candados y rejas, porque nunca se nos inculcó desde casa ese principio. Aquí si alguien encuentra una cartera, lo primero que piensa es, ¡qué suerte tuve! Y lo presumimos. Ese es uno de los grandes errores que nos impiden crecer como nación, la falta de educación en valores. Queremos que los políticos sean honestos, que los empresarios sean honestos, que los maestros sean honestos. Pero la pregunta es, ¿qué has hecho tú para que tu país sea honesto? La transformación empieza en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que enseñas en casa. ¿Recuerdas el tsunami que azotó Japón hace algunos años? El mundo entero vio las imágenes. Supermercados destruidos, ciudades arrasadas, miles de personas sin comida ni agua. Y sin embargo, no hubo saqueos, no hubo caos. La gente hacía filas en silencio esperando recibir una pequeña despensa o una botella de agua. Nadie intentaba llevarse más de lo que necesitaba, porque entendían que lo justo era compartir. En México, en cambio, tras un huracán o un terremoto, lo primero que vemos son saqueos. Personas que salen corriendo con pantallas enormes aunque no haya electricidad durante meses. Esa es la diferencia de valores. Y aquí viene una verdad dura. Los valores valen más que los conocimientos. Puedes tener en tu empresa un ingeniero con maestrías, pero si no es honesto, si no sabe trabajar en equipo, si no respeta su palabra, con los años será más un problema que una solución. Porque al final, lo que hace grande a un ser humano, a una familia, a una empresa y a un país, no son los títulos, sino los valores. Quiero compartirte una reflexión personal. Cuando yo era estudiante, solía comprar el periódico de la tarde en las avenidas de la Ciudad de México. Costaba apenas 35 centavos. A veces pagaba con un billete de 100 pesos y le decía al joven que lo vendía, guárdame el cambio y en la noche paso por él. Muchos no lo devolvían, pero algunos sí. ¿Y sabes qué pasó con esos pocos que devolvieron el cambio? Hoy son ejecutivos exitosos, con casas, autos y familias estables, porque quien es honesto en lo pequeño, será honesto en lo grande. Ahora bien, quiero que pienses en la energía que generas cada mañana. Imagina al rector de una universidad despertando, mirándose al espejo y diciendo, «¡Qué mal me veo, qué desastre de día me espera!». Desde ese instante, ya está irradiando energía negativa. Baja a desayunar y en lugar de agradecer, se molesta porque no le prepararon lo que quería. Sale de casa y se pelea con el vecino porque le bloqueó el garage. Llega a su oficina y contagia a todos de ese mal humor. ¿Y sabes cuál es el resultado? Toda la institución respira ese ambiente, porque la cabeza genera el clima de todo lo demás. Eso es algo que nos cuesta entender. La energía que das es la energía que recibes. Si entregas sonrisas, la vida te devuelve sonrisas. Si das amargura, la vida te devuelve amargura. Por eso debemos aprender a generar energía positiva todos los días, y no se trata de discursos vacíos, se trata de acciones concretas. Un elogio a tu madre por lo bien que arregló la casa, un reconocimiento a tu pareja por lo que cocina, una palabra de aliento a un compañero de trabajo. Eso, que parece pequeño, enciende la chispa de la calidad en las personas. Y quiero contarte una historia que lo ilustra. Claudia tenía apenas 11 años y fue invitada a su primer baile. Estaba feliz, nerviosa, sin saber qué vestido ponerse, si usar tacones, si arreglarse con sus aretes nuevos. Se preparó lo mejor que pudo, pero al salir de su cuarto se topó con su tía.
Y lo primero que escuchó fue: «Qué mal te ves, hijita. Tienes las medias chuecas, el peinado no te queda, te pintaste horrible». Con esas palabras, Claudia perdió seguridad. Llegó al baile y cuando un joven le pidió bailar, ella dijo que no sabía, que no podía. Esa noche fracasó. Pero en otra versión, la misma Claudia salió y su tía la miró con ternura y le dijo: «Qué guapa estás, eres la más linda de la familia, de grande serás aún más hermosa». Esa noche, Claudia triunfó. ¿La diferencia? Las palabras. Las palabras construyen o destruyen. Tus palabras son semillas que transforman la vida de quienes te rodean. Eso se llama el efecto Pigmalión. En la cultura oriental, enseñan que el ser humano es como un sol, que irradia energía positiva o negativa desde que despierta hasta que duerme. Lo que entregas lo recibes multiplicado. Esa es la clave para transformar tu entorno. Y aquí quiero dejarte otro microhook. Si hasta ahora crees que la clave está en los valores, espera, porque lo que sigue es aún más profundo. Te revelaré los 3 problemas que están poniendo en riesgo el futuro de México y cómo, si no los resolvemos, podemos perder la libertad como nación. Quédate porque lo que viene te abrirá los ojos. El primer gran problema que enfrenta México es que no somos autosuficientes en nuestros propios alimentos. Dependemos en exceso de importaciones. Somos grandes compradores de granos básicos y eso nos hace vulnerables. Piénsalo bien. ¿A quién obedece un perro? Al que le da de comer. Y lo mismo ocurre con los países. Cuando no eres capaz de producir lo que comes, quedas sometido a la voluntad de quienes te alimentan. Esa es la pérdida más grave. Perder la libertad y la dignidad como nación. Hoy en día, las remesas que mandan nuestros compatriotas desde el extranjero representan uno de los ingresos más altos del país después del petróleo, y eso refleja una verdad incómoda. Estamos obligando a los campesinos a abandonar sus tierras porque mientras más siembran, más pierden. ¿Qué justicia hay en que quienes alimentan a una nación vivan en la pobreza, mientras los intermediarios se enriquecen? Esa es la raíz de nuestra dependencia. Y lo más doloroso, estamos regalando nuestra independencia como pueblo. El segundo gran problema es la crisis en la educación y el abandono de la figura del maestro. Piensa en esto. ¿Quién quiere que sus hijos sean maestros de primaria? Muy pocos levantan la mano. Y sin embargo, ¿quién educará a la próxima generación? ¿Quién formará a los niños que serán el futuro de México? La falta de respeto y reconocimiento a los maestros nos está llevando a la decadencia. Confucio lo dijo con claridad. La nación que no respeta a sus padres ni a sus maestros está condenada a la decadencia. El maestro debería ser el guía, el referente moral, el ejemplo de entrega y vocación. Así fue con Sócrates, con Aristóteles, con Gandhi, con Buda, con Cristo. Todos ellos fueron llamados maestros y con sus enseñanzas transformaron a la humanidad. Sin embargo, en México hemos dejado de admirar al ser para venerar al tener. Queremos ser dueños de cosas, no dueños de principios. Queremos acumular, no servir. Y ahí está el error. El tercer gran problema que enfrenta nuestro país es la falta de unidad y de visión a largo plazo. Vivimos en una cultura donde lo inmediato es lo que importa. Ganar rápido, obtener fácil, presumir lo que no tenemos. Y mientras tanto seguimos siendo empleados en nuestro propio país, mientras los extranjeros que llegaron sin dinero ni idioma se convierten en empresarios porque vieron en México oportunidades que nosotros no supimos aprovechar. ¿Sabes cuál es la lección? Que ellos trabajaron 14 o 16 horas diarias, incluidos sábados y domingos. No tuvieron miedo de entregarse por completo. Y eso los hizo empresarios. Mientras tanto, muchos de nosotros queremos triunfar con el menor esfuerzo posible, buscando atajos, sin entender que la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario está en esa palabra, el extra. Este país no necesita más discursos, necesita acción. Necesita que dejemos de sentirnos pobres y asumamos la riqueza que tenemos. Tierras fértiles, recursos naturales, mares, montañas, climas diversos, historia, cultura, gastronomía, música, valores comunitarios. México es uno de los países más ricos de la tierra y sin embargo nos hemos convencido de ser pobres. Esa mentalidad nos ata. Pero aquí quiero plantearte una pregunta incómoda.
¿Qué pasaría si México decidiera de verdad despertar y usar todo su potencial? ¿Qué pasaría si los campesinos recibieran un pago justo, si los maestros fueran respetados como líderes sociales, si la honestidad se convirtiera en la norma en lugar de la excepción? El impacto sería tan fuerte que cambiaría no solo la economía, sino la identidad completa del país. No es casualidad que cuando un país pierde sus valores, pierde también su lugar en el mundo. Lo vimos en crisis internacionales, países que tuvieron recursos infinitos, pero que por falta de unidad y educación, se hundieron en la corrupción y el caos. Y lo mismo podría ocurrirnos si no reaccionamos a tiempo. En este punto quiero que recuerdes lo que te dije al inicio. La información es poder. Si escuchas los videos de este canal durante 21 días seguidos, estarás mejor informado y podrás ver la realidad con otros ojos. Te invito a que escribas en los comentarios la fecha en la que comenzaste a escuchar estos contenidos. Esa fecha será tu ancla, el inicio de una nueva energía de conocimiento. Porque lo que estamos construyendo aquí no es solo entretenimiento, es conciencia. Ahora bien, quiero darte un adelanto de algo que desarrollaremos en un próximo video, porque este tema se conecta con algo aún más inquietante. El pacto secreto de las élites para controlar a México desde adentro. Sí, así como lo oyes. Y te lo prometo, cuando veas ese contenido entenderás cómo cada decisión económica y política está diseñada para que no despertemos. Pero eso será en otro momento. Por ahora quiero que me escribas en los comentarios si te gustaría ver ese próximo video. Aquí cierro este bloque con un microhook. Ya te hablé de los problemas de la autosuficiencia alimentaria, de la crisis educativa y de la falta de unidad nacional. Pero lo que viene a continuación es aún más profundo. Te voy a mostrar cómo los valores individuales, las palabras que usamos y las pequeñas acciones que tomamos día a día son la verdadera llave para cambiar a México desde abajo. Lo que descubrirás te hará cuestionarte cómo hablas, cómo educas y cómo convives con los demás.